Para comenzar a compartir la lógica de lo urbano y la lógica de lo rural, quiero partir entonces de una distinción. Cuando nos referimos a la lógica de lo urbano, hay un basamento, hay una base que estamos empezando a sospecharla como base, que es entender a lo otro, a lesotres, como potenciales amenazas. Todo aquello, otro por diferente y desconocido, va a ser percibido como una potencial amenaza y por lo tanto distanciado. Se generarán abismos entre nosotros y lesotres. Esto con relación a lo urbano. En lo rural, empezamos a sospechar que son otras las relaciones. Ya no de lesotres, potenciales amenazas, sino lesotres vecinos, vecinas. Por ese motivo, no al día de hoy, sino en la lógica de lo rural, posiblemente lo rural en sus comienzos, en algunos lugares, por ejemplo, donde se encuentra Angie, en Bolivia, todavía se mantiene. Entendemos que esta cuestión de la vecindad de los otros como vecinos, en cuanto a vecinos, les dejamos ingresar a nuestras propiedades para que puedan desplazarse, porque entre propiedad y propiedad privada no hay un espacio entre, un espacio de pasar. Diferenciamos entonces cuando los espacios que se van generando para que se pueda pasar corresponden a los propios propietarios, propietarias que ceden una parte de su propiedad, de que a diferencia de cuando es el Estado que expropia. Cuando el Estado expropia, no estaríamos hablando de la lógica de lo rural. Por ejemplo, para hacer una carretera. Pero estas callecitas de tierra, estas calles de tierra que se encuentran inicialmente, vamos entendiendo que inicialmente fueron cedidas por las propias personas dueñas, propietarias de esas tierras. ¿Por qué? Porque entre propiedad privada y propiedad privada mediaba una cerca, pero no había un espacio entre. Entonces se habilitaron pasajes por a través de la propiedad privada. Esto en lo rural. Posiblemente a lo largo del tiempo, lo que inicialmente fue cedido para pasar por dentro, luego fue creciendo, 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 y ya empezó a llegar lo urbano. Y eso se convirtió en una calle. Lo que nosotros llamamos un horizontal de flujos mayores. Pero en sus comienzos fue cedida una parte para el paso a través de la propiedad privada por los propios dueños, dueñas de esa propiedad privada, para que las vecinas, los vecinos, las vecinas puedan pasar. En lo urbano, la lógica de lo urbano es diferente. En la lógica del urbano, como el otro ya no es un vecino, aunque viva al lado, aunque digas vecino, no le dejas entrar a tu propiedad privada. Porque el otro, salvo que sea un nosotros, aquello que reconocemos como nosotros, aquellos que les tenemos confianza, por más que viva al lado, por más que le digamos vecinos, en una doble dicción diremos vecinos, pero nuestras prácticas les tratarán como otros, potenciales amenazas. Como en la lógica del urbano, los otros, las otras, les otras son potenciales amenazas, no les permitimos transitar, desplazarse a través de nuestras propiedades privadas, es que se hace necesario que transiten por espacios entre las propiedades privadas, las calles. Esto no implica que en sus comienzos las calles fueron destinadas para ello. Significa que hoy en día estamos sospechando
de que las calles funcionan en esta lógica y lo vemos manifestado en las calles como movilidad, destinadas a la movilidad urbana, al desplazamiento. Por esto que empecé a sospechar también de que los parques, en su espacialidad, en su distribución arquitectónica, también desde la materialidad están organizados, al igual que las calles, para la movilidad, para el desplazamiento. Puesto que todo lo que serían bancos para descansar, para parar, para detenerse, están dispuestos hacia los lados, para que el centro esté liberado para el desplazamiento. En las calles observamos también que todo lo que tendría que facilitar la pausa o destinado a un tránsito más lento está organizado hacia los lados, lo que llamamos horizontal de flujos menores, y el centro liberado para el tránsito, la movilidad rápida, lo que llamamos la horizontal de flujos mayores. No significa que siempre fue así. Significa que hoy observamos, sospechamos que está siendo así. Y por este motivo, aunque los espacios públicos por excelencia podrían ser lugares de encuentro, los encuentros están dificultados. Porque todo está organizado para el desplazarse, para el moverse, y para encontrarse hace falta detenerse. Estas serían los dos grandes basamentos en lo urbano y en lo rural. Ya no como tipificación, como categoría, sino como cualidad. En lo rural, las otras lesotres son vecinos. En lo urbano, los otros, las otras lesotres, son potenciales amenazas, porque distinguimos los otros de nosotros. Cuando trabajamos espacios públicos, nos referimos pura y exclusivamente a lo urbano. Precisamente, es en lo urbano donde hay espacios públicos y espacios privados, propuestas en cartografías sensibles como macroestructuras. Macroestructuras que organizan la vida. Por eso las dinámicas en los espacios públicos y las dinámicas en los espacios privados serán diferentes. Las dinámicas en estas macroestructuras, diferenciando lo que son espacios de los usos de los espacios. Si en la lógica del urbano, lesotres son potenciales amenazas para nuestras propiedades privadas, hay una incidencia de esta sobreprotección de la propiedad privada que empieza a tomar cuenta en esta dinámica de los espacios privados. Empieza a tomar cuenta en el sentido de, aunque hablemos de las dinámicas de los espacios privados, están marcados a fuego por una protección de la propiedad privada y por ese motivo su carácter excluyente. Es esta cuestión de proteger de las posibles amenazas las propiedades privadas marcan el carácter de los espacios privados como dinámicas excluyentes, restrictivas, a diferencia de las dinámicas de los espacios públicos. No habría solamente propiedad privada. Hay propiedad privada marcando a fuego la dinámica de los espacios privados. El espacio privado no se expande ilimitadamente. Conlinda
con los espacios públicos. Y el punto de encuentro entre la macroestructura de espacios privados y la macroestructura de espacios públicos es aquello que nosotros llamamos la vertical. La vertical es un borde que encuentra y no una frontera que separa. La vertical es inmaterial. La vertical es una línea constante, ininterrumpida, virtual, porque no es material. Cuando me refiero a que es constante, ininterrumpida, lineal, rectilínea, significa que la vertical no va a entrar ni va a salir, se mantiene siempre en la misma recta. De la vertical hacia adentro, los espacios privados. De la vertical hacia afuera, espacios públicos. No confundir entonces la materialidad de las propiedades privadas con la macroestructura de espacios privados. Nos encontramos con que determinadas propiedades privadas tienen un jardín al frente, un área abierta, a veces ni siquiera un muro. Pero el espacio privado empieza justo donde se encuentra con la vertical, aunque la propiedad privada esté 3 metros hacia adentro. Esa área no construida materialmente, sin muro, sin pared, está dentro de la órbita de los espacios privados, pero no sería propiedad privada. Ciertas casas tienen las paredes que conlindan con la vertical. Y ahí nos encontramos con una situación interesante. Esa pared que es propiedad privada, el frente de la pared, al colindar con la vertical, se encuentra en un punto de conflicto con los espacios públicos. Ahí la propiedad privada está en conflicto, encuentro de las diferencias entre el ámbito de la macroestructura espacios privados y el ámbito de la macroestructura espacios públicos. Encuentro de las diferencias. Pero como decíamos que en la lógica del urbano las propiedades privadas marcan a fuego los espacios privados imprimiéndole su carácter restrictivo, en lo urbano de hoy en día, ese punto de encuentro se convierte en punto ya no de conflicto, y sí de litigio. Cualquier acción generada sobre la fachada de una propiedad privada va a ser entendida como una acción sobre y no una reacción con. Rara vez se cuestiona, ya que la vertical la proponemos como un punto de encuentro entre espacios privados y espacios públicos, son composiciones, no habría puramente acción sobre, sino reacción con relación a una acción primera. Como la propiedad privada en la lógica del urbano está sobreprotegida e imprime a fuego el carácter de los espacios privados, esta discusión que podría estar dado en base al encuentro de los conflictos y los conflictos como propiciadores de cuestionamientos, se resuelve en base a una afirmación unilateral, unidireccional. No se observa como punto de encuentro, punto de conflicto, sino como punto de litigio. Agredieron a la propiedad privada. Criminalización de la reacción y negación de que hubo una acción primera. Ese frente se encontraba previo en cronología temporal a la reacción sobre el frente. De vuelta, a mi parecer, esto se debe a esta lógica en lo urbano que tiene que ver con que les otros son siempre potenciales amenazas para las propiedades privadas. Esta lógica imprime el carácter restrictivo en los espacios privados. No habría espacios privados si no es porque hay también en composición espacios públicos.
No podría haber entonces solo espacio privado o solo espacio público. Si faltara una de estas dos partes, la otra tampoco existiría. Vuelvo a la lógica de lo rural. Como en la lógica de lo rural, aunque hay propiedad privada, los otros no son potenciales amenazas, sino que son vecinos, se les habilita el paso a través de nuestra propiedad privada. Por eso, como la propiedad privada no está sobreprotegida, porque los otros son vecinos y no potencialmente amenazas, no hay entonces espacio privado, porque este espacio privado tendría que estar imprimido, impreso en su carácter restrictivo. Pero como no hay potenciales amenazas sino vecinos, esta lógica de la restricción se cae. No la encontramos. Por lo menos en esto de lógica de lo rural. No significa en lo rural de hoy en día todo lo rural. Tendremos que ir entonces a las áreas rurales y más allá de la tipificación de los gobiernos, si es área urbana o área rural, observar nosotras cómo es la dinámica en esa área, la dinámica de las personas entre las personas, cómo se dan. Si observáramos que la dinámica es de vecindad, diremos entonces allí hablamos de lo rural. Si es de vecindad, los otros ya no son potenciales amenazas, no habría entonces espacios privados como macroestructura restrictiva inhibitoria. Como no hay espacios privados, si entre propiedad privada y propiedad privada observáramos una callecita, una calle de tierra, diremos, como no hay espacio privado de la cerca hacia adentro, lo que hay hacia afuera, esa calle de tierra, tampoco será espacio público. Si falta espacio privado, también faltará espacio público, porque mutuamente se componen. Si no hay espacio privado y no hay espacio público, la cerca ya no será una vertical. La vertical solo existirá como punto de encuentro entre espacios públicos y espacios privados. Faltando un espacio público, o un espacio privado, mejor dicho, faltará el espacio público, no habrá vertical. Y esa calle de tierra la entenderemos como una área común. Entendiéndolo desde esta diferencia, nos posibilitaría primero llegar escuchando y no afirmando. Porque eso es una calle, y yo vivo en una ciudad donde hay calle, las calles son espacios públicos, transpolación, aquello es un espacio público. Evitemos llegar con la lógica del urbano a las áreas rurales. Cuando hablamos de cartografías sensibles en espacios públicos, solo podremos cartografiar lo urbano, no lo rural. Por eso esta posibilidad de llegar escuchando las dinámicas para poder empezar a sospechar si allí opera la lógica de lo rural o la lógica del urbano, es ¿por qué? ¿Para qué? Es para saber si podremos o no realizar una cartografía sensible en esa área. No significa que las cartografías sensibles no puedan ser realizadas en lo rural. Significa que al día de hoy no hemos conseguido actualizar las cartografías sensibles. Actualizarlas para incorporar una actualización desde lo rural. Si hemos, por ejemplo, empezado a trabajar la cuestión de lo expandido, y para trabajar la cuestión de lo expandido no pudimos hacer una equivalencia de espacios públicos y llevar todo igual para espacios expandidos, lugares expandidos. Tuvimos que realizar ajustes, encontrar otras herramientas, dejar algunas cuestiones de lado. Al día de hoy, estamos recién empezando a sospechar la lógica de lo urbano diferente de la lógica de lo rural y sentando un precedente para que tal vez en algún momento quien esté interesado en lo rural empiece a investigar y a generar, como tenemos espacios públicos y tenemos lo expandido, tal vez podemos también entrar en lo rural.
al día de hoy no podemos cartografiar lo rural con estas propuestas porque sería una imposición desde lo urbano hacia lo rural. No porque no se pueda, es porque aún no estamos pudiendo. Por ese motivo, estableciendo esta distinción entre la lógica del urbano y la lógica de lo rural, esa área común, la calle, es de uso común. Por lo tanto, no hace falta pedir permiso. Por lo tanto, por lo que hemos empezado a escuchar y observar, en compañías que han empezado a comentarnos en base a estas afirmaciones y estas sospechas, empezamos a observar que, claro, son usadas. No se pide permiso, son usadas. Pero posiblemente si alguno de los vecinos, de las vecinas, de los vecines se queja, se retirará el uso. Pero no hace falta, como área común, pedir permiso, porque es de todos. Esto lo empecé también a observar, miren qué interesante, en los conventillos en Buenos Aires. Conventillos que en México son llamados de vecindades. De vuelta, vecinos. Yo vivía en el barrio La Boca durante 10 años, viví, y abajo, yo vivía en un edificio lateral que la parte de abajo era un conventillo, y tenía dos accesos. Un acceso para el conventillo, planta baja, patio, rodeados de cuartos. Y un acceso, escaleras que subían para el primer y segundo piso. Pero las ventanas de esa casa daban hacia el patio. Un día veo que están decorando el patio, limpiando y decorando. Recordemos esto, el baño está en el patio, de todos los cuartos. Antiguamente los conventillos tenían una única cocina, o sea, todo era común. Los cuartos eran para dormir, y como eran pequeños espacialmente, fuera de dormir todo se hacía en el patio. Veo que están arreglando el patio, y no digo siglo pasado, me refiero hace, ¿cuánto? 10 años atrás, un poquito más, 15. Estaban arreglando y decorando el patio. Entonces me asomo y digo, vecina, ¿qué está pasando que están decorando el patio? Está tan bonito. Dice, hay fiesta en el patio. ¿Cómo así? Sí, una parejita que vivía en uno de esos cuartos se casó, y la fiesta de casamiento la hacían en el patio. Como el patio es área común, la fiesta no es solo para quienes se casan y sus invitados, es para todos los que viven en ese entorno del patio. El patio es área común. Se usa. No se puede restringir. Sería absurdo restringir. No tienen cómo llegar a sus cuartos o salir sino a través de los patios. Los patios, área común. Si se dice conventillo, se llama conventillo en Buenos Aires, qué interesante en México, Ciudad de México, se dice vecindad. De vuelta, cuando hablamos de área común, es porque lo que está subyacente en esta lógica del urbano son los otros, las otras como vecinos. Diferente de lo que está subyacente en la lógica de lo urbano, los otros, las otras, les otros, como potenciales amenazas, distinguiendo nosotros de les otros. No quiero con esto decir que un conventillo y una vecindad sea rural, pero empezamos a ver los cruces, y no los purismos. Los cruces en lo urbano, las inmigraciones también traen lo rural. Porque han nacido, se han criado y han vivido en esa lógica. No se abandona un día para el otro, aunque se llegue a la ciudad. Al mismo tiempo que personas que viven en la ciudad, cuando se mudan a las áreas rurales, también arrastran consigo las lógicas del urbano y empiezan a demarcar y a imprimir un carácter urbano excluyente, el otro como una potencial amenaza, aunque el contexto haya sido rural. Son los cruces.
Pero volviendo a lo macro, y no solo sus cruces, al día de hoy no podemos cartografiar con cartografías sensibles lo rural porque está destinado, le dice su palabra, en espacios públicos. Está destinado a trabajar toda una lógica con relación a espacios públicos que solo existen porque hay espacios privados. Frente a eso, nosotros proponemos la vertical. La vertical es para cuestionar, mira que el frente de la casa no te da derechos. Te ofrece la responsabilidad de entender que has decidido construir en un punto de conflicto, punto de encuentro. Como vos has decidido construir hasta el borde de los espacios privados en el encuentro con la vertical, no podés ofenderte por las reacciones frente a tu acción de haber construido en el borde. Cuidado, que aunque seas propietaria, no podés sentirte con derechos sobre lo que pasa en los espacios públicos. Por eso es que proponemos la noción de la vertical, para tensionar esta hegemonía de las propiedades privadas que imprimen su carácter excluyente restrictivos a los espacios privados. Dos macroestructuras. Ahora vamos a enfocarme solamente en lo urbano. Dos macroestructuras que organizan la vida. Espacios públicos y espacios privados. De la vertical hacia afuera, espacios públicos, de la vertical hacia adentro, espacios privados. Hay propiedad privada en espacios privados, pero también hay propiedad privada en espacios públicos. Un automóvil es una propiedad privada que se encuentra en espacios públicos, cuando está estacionada. Un carro de comidas, un carrito de venta ambulante de comidas, un puesto de periódicos, de diarios, son propiedades privadas que se encuentran bajo la órbita de los espacios públicos. Llamaremos propiedad privada lo que se encuentra tanto dentro como afuera, mismo término. Pertenece a un particular, propiedad privada. Cuando no pertenezca a un particular, cuando pertenezca a un Estado y se encuentre de la vertical hacia afuera en la órbita de los espacios públicos, lo llamaremos un espacio público, un parque, una plaza. Cuando se encuentre bajo la órbita de los espacios privados, pero sea de propiedad pública, pertenece, está bajo el cuidado de un Estado, diremos que aquello lo llamamos bien público. Por eso, un edificio Otra vez, Santi, público, porfa, otra vez, esa idea, otra vez, gracias. cuando aquello que podría llamarse propiedad pertenece a un particular, le llamamos propiedad privada. Las propiedades privadas se encuentran de la vertical hacia adentro, en los espacios privados, pero también la vertical hacia afuera, en los espacios públicos. Pero la llamaremos de igual manera propiedad privada. Para distinguir la propiedad privada que pertenece a un particular de otro pertenecimiento que sería de un Estado, de lo público, cuando el pertenecimiento sea colectivo, público, social, no le llamaremos propiedad pública. Le llamaremos, en el caso de que se encuentre de la vertical hacia adentro, es decir, en los espacios privados, le llamaremos bien público. Porque es un bien, no es una propiedad. Para marcar esta distinción entre la propiedad, tengo una propiedad sobre. En lo colectivo, social, no tenemos una propiedad. Es de todas. Por eso no hay propiedad, porque si es de todas, todas, no tendría lógica hablar de propiedad. Propiedad implica de una exclusión. Nos pertenece, pero si nos pertenece a todas, nos falta aquellas a las cuales no les pertenece. Entonces es de todas.
Por eso no le llamaremos propiedad pública. Esto que nos pertenece a todas y está bajo el cuidado de un Estado, si se encuentra de la vertical hacia afuera en los espacios públicos, esto lo llamamos espacio público igual. ¿Sí? Tal vez con minúscula, para diferenciarlo de espacios públicos con mayúsculas, con inicial mayúscula, ¿no? La I y la P, y de espacios privados, la I y la P con mayúscula. Podríamos escribirlo, no sé, pero entre nosotras para distinguirlo, espacio público con minúscula. Un parque, una plaza, no es de propiedad colectiva, porque no hay propiedad si es de todos, ya es de todos. Entonces es colectivo, es un espacio público. Pero para distinguir este espacio público del otro espacio público que se encuentra de vertical hacia adentro, bajo la órbita de los espacios privados, un edificio público, una universidad pública, un museo público, un hospital público, una escuela pública, biblioteca pública, etcétera, etcétera, etcétera. Son edificios. Cuando esto, que es de todas y todos y todes, se encuentra bajo la órbita de lo privado, es decir, los espacios privados, lo llamamos bien público para diferenciarlo de la propiedad privada. Bien público. Pero como esto se encuentra bajo la órbita de lo privado incide en lo público y le imprime el carácter restrictivo excluyente. Por eso es que tiene horario de funcionamiento, en el cual se abren o se cierran las puertas. Por eso están destinados para determinados usos y no para usos en general, sino restrictivos. En la universidad se enseña y se aprende lo que se está destinado a enseñar y aprender, y quienes están habilitadas para ir a aprender y habilitadas para enseñar. Restricción, restricción. Pero no deja de ser público. Solo que se encuentra en la órbita de lo privado. Bajo la órbita, bajo la incidencia de lo privado. Por eso que lo privado le imprime su carácter excluyente restrictivo. No dejaría de ser público, pero de llamarle bien público, en tanto bien es un patrimonio de todos y de todas, que se desgasta, que se degrada con los usos. Por eso el patrimonio se lo protege, se lo restringe. Pero nosotras, al plantear que se degrada con los usos, provocamos y decimos no se degrada con los usos, sino con determinados usos. Por eso es que hay usos profanatorios. Usos que profanan algo que no es su carácter material, sino su carácter inmaterial. Y todo esto se debe precisamente porque se encuentran dentro de la órbita de lo privado. En la órbita de lo público, como la incidencia de lo público es agregador, de cierta forma diremos, está liberada de estas restricciones, de este imprimirle carácter restrictivo que la órbita de lo privado excluyente restrictivo posee, digamos por naturaleza. Establecidas estas distinciones, y hago un resumen rapidito, dos macroestructuras, la vertical encontrándolas, de la vertical hacia adentro espacios públicos, organiza la vida de maneras restrictivas y excluyentes, de la vertical hacia afuera espacios públicos, organiza la vida de manera agregadora múltiple. Como dinámicas organizacionales de la vida y de las relaciones. Hay también, dentro de esas macroestructuras, la cuestión objetual, material. Cuando nos referimos a esta materialidad de pertenencia individual, lo llamamos propiedades privadas. Propiedades privadas que podrán estar de la vertical hacia adentro, es decir, bajo la órbita de los espacios privados, o de la vertical hacia afuera, bajo la órbita de los espacios públicos, pero son propiedades privadas.
Cuando esta materialidad pertenece a un colectivo social como un todo, bajo la custodia de un Estado, no le llamamos propiedad. Le damos dos nombres. Cuando se encuentra bajo la órbita de los espacios públicos, lo llamamos espacios públicos, con minúscula. Cuando se encuentra bajo la órbita de los espacios privados, a estas materialidades, los llamamos bienes públicos. Conservamos la palabra público, pero le agregamos la palabra bien. Bien para denotar o provocar que en tanto bien se degrada con los usos, y diremos no cualquier uso, los usos profanatorios. Porque lo que se degrada no es solamente su materialidad, también su patrimonio inmaterial, que responde a las hegemonías, a las normalidades que circulan en esos territorios. Lo que está degradando es la estabilidad de la normalidad. Por eso son tal vez considerados transgresores. En realidad, me corrijo, degrada lo normal desde la transgresión, componiendo la normalidad. Estableciendo esta diferencia donde la pertenencia es un colectivo social como un todo, bajo custodia de un Estado, al estar en la órbita de los espacios públicos, de lo público, diremos, lo público le imprime el carácter agregador. Por eso, cuando observamos que le colocan rejas a una plaza, a un parque, decimos, no corresponde colocar rejas, porque las rejas están degradando el carácter público agregador de ese espacio público. Provocaremos que en doble dicción se dice espacio público, pero se lo practica bien público. Patrimonio que se degrada con los usos, y como dijimos, no todos los usos, determinados usos, a los cuales hace falta inhibir, restringir, colocando rejas y controlando el acceso y lo que pase dentro. De manera doble dictoria, se dice espacio público y se practica bien público. La situación, como bien comentaba Yurema, estos días conversaba con ella, es que hoy en día muchas plazas ya son proyectadas y ejecutadas con rejas. Yo ahí propondré una distinción. No son las rejas de la plaza, sino las rejas en la plaza, las que están siendo proyectadas en simultáneo con la plaza. No se proyecta una plaza con rejas, se proyectan rejas. ¿Qué rejas? ¿Cerca? Grades. Grades. Se proyecta una plaza y se proyecta en simultáneo sus rejas. Distinguir las rejas de la plaza de las rejas en la plaza. Ese en y ese la marca una rotunda diferencia. Si fueran las rejas de la plaza, las rejas le pertenecen a la plaza. En cambio, si decimos las rejas en la plaza, es un anexado, es un agregado, no le pertenece a la plaza. Yo propongo plantear las rejas en la plaza. Se proyecta no una plaza con rejas, sino se proyecta una plaza y en simultáneo se proyectan las rejas en la plaza. Porque seguiré insistiendo, mientras sea colectiva la pertenencia, socialmente colectiva de todos, y esté en la órbita de lo público que le imprime el carácter agregador, una plaza nunca podrá tener rejas, en tanto rejas de la plaza. A una plaza se le podrán poner rejas, pero nunca tendrá rejas. La plaza no es algo que le pertenece, es algo que se le agregó. Aunque se le haya agregado en el momento de generarse el proyecto y de construirla, diré, la plaza no tiene rejas. Se le agregaron las rejas incluso antes,
de construirla, el momento de proyectarla. Pero son dos proyectos distintos. Se proyectó la plaza y se proyectaron las rejas. Solo que no siempre hay conciencia de ello. Y a mí me interesa dejar en claro esta cuestión. No siempre hay conciencia de ello, significa que tal vez al día de hoy, estamos confundiendo radicalmente, confundiendo espacio público con bien público. Y si no insistimos en esta diferencia, tal vez en algún momento la confusión sea tanta que se deje de tensionar y se dé por sabido y ya no haya más una doble dicción, haya desplazado el espacio público, haya sido desplazado por el bien público y lo que haya así, ahí haya sido un bien público. Si no siempre fue así, porque no siempre las plazas tuvieron rejas, le colocaron rejas o fueron proyectadas con rejas, si no siempre fue así, pudiéramos marcar esta diferencia. Hoy en día está siendo así, no siempre fue así, habilitamos a una afirmación. Si no siempre fue así, no precisa continuar siendo así. Si antes fue diferente, también ahora podrá ser diferente. Pero si nosotras perdemos esa conciencia de la diferencia, también perdemos la posibilidad de que puede ser diferente. Si siempre fue esto, ¿cómo sospechar? Y tiene a ver con esta cuestión del repertorio de lo posible y el repertorio de lo imposible. Lo imposible es siquiera imposible de ser pensado. Lo posible puede ser posible realizable o posible no realizable, pero es posible por lo menos de ser pensado. Cuidado que aquello que en su momento fue posible, hoy en día tal vez ya fue expulsado hacia el repertorio de lo imposible. Si las próximas generaciones que se crían, crecen desde cero en plazas con rejas, corremos el riesgo de que esté imposible para esas personas cuestionar las rejas. Pero si nosotras traemos de que no siempre fue así, tal vez estas personas empiecen a sospechar y a traer como posible ser cuestionadas las rejas. Hace falta mantener y tensionar para que todavía permanezca del lado de lo posible de ser pensado cuestionado. ¿Cómo? Son rejas en la plaza, no son las rejas de la plaza. La plaza no tiene rejas, le pusieron rejas. Seguir provocando y provocando en esta diferencia para que no acabe siendo yo arrojado hacia lo imposible para las próximas generaciones. Un taller laboratorio que dimos en Reynosa, norte de México, frontera con Estados Unidos, una de las ciudades más violentas de México, trabajando con adolescentes, trabajando sobre violencias. Uno de estos jóvenes, durante el proceso de taller laboratorio, recordó, dijo, ay, me había olvidado, recordé del momento exacto en el cual nunca más pude volver después de eso, nunca más me dejaron jugar en la calle. Qué loco, me había olvidado que yo jugaba en la calle, dice. En una sociedad donde desde niños les enseñan hoy en día a los hijos a no hablar en público, no decir, no comentar, porque no sabes quién te está escuchando. Y el otro es una potencial amenaza, entonces mejor no digas, no comentes. Y en este de decir, no comentar, ya no se habla. Y como no se habla, hasta él mismo se había olvidado. Cuando dimos un conversatorio con los jóvenes, él tomó la palabra y contó, si yo, que viví la experiencia de jugar en la calle, ya me olvidé, imagínense las niñas que vinieron después de mi generación, que nunca jugaron en la calle. No saben que eso es posible. Más allá de que mi madre me diga, no se hable, no hable, no hable, no hable, yo empiezo a entender la importancia de hablar, de decir, para que circule en lo social un relato, para que aquellos que nacieron sin jugar en la calle sepan que en algún momento se jugaba en la calle, para que aquello no se olvide, para que entonces se pueda luchar para volver
a usar las calles para ser habitadas, y no solo... Esa fue una reflexión de un joven de 17 años. Esta es la misma reflexión que estoy trayendo ahora. La distinción entre espacio público y bien público significa esto que es colectivo, pertenencia colectiva, se encuentra de la vertical hacia adentro, lo llamamos bien público. Se encuentra de la vertical hacia afuera, lo llamamos espacios públicos. Por eso cuando le pongan rejas diremos, disculpen, eso es un espacio público, pero está siendo practicado como un bien público. Y desde allí podremos decir, es que la reja dialoga con la noción de bien público, pero mientras se encuentra en la órbita de los espacios privados, la reja está degradando el carácter público de ese espacio público y exigimos que las retiren. Antes de dar la palabra a David, que levantó la mano, quiero cerrar esta idea de lo público, que es lo último de todo que hemos llegado a entender en este grupo de investigaciones antes que ustedes lleguen, que para mí es una bomba en mi cabeza. Y lo traigo como sospecha. Estamos entendiéndolo, no es que sea así, pero ya como sospecha a mí me partió todos los suelos de estabilización que tenía. Me abrió un montón de interrogantes. Y así quiero proponérselos, no como una afirmación, esto es así, sino como una provocación. A ver qué les provoca a ustedes. No hace falta que concuerden. Si decimos que en la lógica de lo urbano, a diferencia de la lógica de lo rural, los otros, las otras, les otras son siempre potenciales amenazas, por eso no les habilitamos el acceso dentro de los espacios privados, porque tenemos miedo que si acceden al espacio privado, dañen nuestra propiedad privada. Entonces los otros no podrán pasar por a través de las propiedades privadas para desplazarse. Tendremos que abrir espacios entre propiedades privadas y propiedades privadas para que puedan desplazarse y nosotras estar a salvo de esa potencial amenaza. Bajo esta lógica, entonces las calles solamente existen porque existe la noción de que el otro es una potencial amenaza. Las calles están destinadas a la circulación porque no les permitimos circular por a través de los espacios de las propiedades privadas. No significa que siempre fue así. Significa que estamos observando que al día de hoy, en esta lógica, las calles operan como movilidad, desplazamiento, y no como punto de encuentro. Porque no les queda otra, a nosotras no nos queda otra, más que desplazarnos por las calles. Si de pronto pudiéramos desmontar esta base, que significa las otras son potenciales amenazas, podríamos empezar a transitar por entre las propiedades privadas. Entonces, no haría falta más calles, si lo que imprime hoy en día a las calles es el carácter de movilidad y desplazamiento y no de encuentro. No haría más falta calles. Una de dos, podríamos construir propiedades privadas ocupando esos espacios públicos, porque ya si dejamos entrar a otros en la propiedad privada, no habría más espacios privados como macroestructura. Tampoco lo que habría hacia afuera sería espacios públicos. Sería un espacio vacío que podría ser llenado con más propiedades privadas. O, lo que a mí parece más interesante, dejar esos espacios abiertos. Ya no serían espacios públicos porque ya no habría espacios privados, porque las personas podrían entrar, ya no serían potenciales amenazas. Esos espacios serían espacios abiertos, como áreas comunes. Áreas para los encuentros. Áreas para ser usadas. Y no solo para ser ocupadas. Usadas y encontrarse.
Si pudiéramos desmontar esta base de lógica de urbano, que es que el otro es una potencial amenaza, entonces se cae la macroestructura de espacio privado. Se cae entonces la macroestructura de espacio público. Ya no hay más vertical. Podríamos ocupar esos espacios vacíos o podríamos destinarlos como áreas comunes, como sucede en lo rural. Áreas destinadas a los encuentros. Pero mientras las otras sigan siendo potenciales amenazas, esos espacios están siendo destinados para el desplazamiento, más que para los encuentros. Y cada vez más, la arquitectura de esos espacios públicos responde a esta lógica de la movilidad urbana. Andar, 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 y todo lo que vaya más lento o implique pausa hacia los costados, el centro liberado. Y en espacialidad más amplio, el centro liberado. Y un poquito para los encuentros. Si pudiéramos desmontar este basamento de la lógica del urbano, tal vez podríamos recuperar las calles como lugares de encuentro. Enquanto Santi falava sobre lógica do rural, lógica do urbano como a relação que se pode ter a partir da noção de vizinhança, eu tentei pensar nessa lógica a partir não de esse rural de hoje, pero de um rural mais atrás. E em caso de la história que eu conheço, que é as grandes fazendas com uma família proprietária e os trabalhadores. Então, a relação de vizinhança poderia ser tecida com outros proprietários de grandes fazendas vizinhas, pero também com os empregados, os trabalhadores. E, neste caso, os empregados não são os vizinhos que são convidados a estar cerca da relação familiar. É como são criados discursos para mantê-los afastados ou manter a propriedade ou as coisas que se produzem em la propriedade a salvo deles, como que não roubem, não desfalquem, não levem embora. Tudo que é produzido é da propriedade da família. Então, pensei que, deixa eu ver onde é que eu vou chegar. Se é assim, se a relação de vizinhança não se pode partir de uma ideia de igual, ou de confiança, ou de abrir espaço, e sim numa ideia de preciso proteger, necessito proteger o que é produzido para que não vá embora. Ai, não estou conseguindo falar. Então, há também, podemos dizer que há também, nessa lógica mais antiga, que a relação não é tão aberta como essa ideia do comum, do espaço comum como algo a ser repartido. Não, eu penso que é demarcado também. Aunque não existam materialidades que separem o espaço de um e de outro. Não sei se consigo me explicar. Eu fiquei pensando nisso. Yo marcaría una distinción. Cuando decimos vecinos, vecinas, no es que todo el mundo es vecino. En todo caso, tal vez
estas personas reconocían como vecinos a los otros propietarios y no reconocían como vecinos a los trabajadores. Pero la distinción, por ejemplo, de puede saber un camino para que pasen por aquí, en las ciudades eso no existe. Para que pasen en mi tierra no existe. Y aún así, incluso hoy en día en áreas rurales podríamos decir quiénes pueden pasar y quiénes no. Ahora, no es lo mismo el vecino en lo rural que el vecino en lo urbano. En lo rural los vecinos son vecinos, es la lógica de esa cuestión de que pase, sí, claro. En cambio, en lo rural, el vecino no siempre es un nosotros. Vecino es una cuestión más de proximidad. Es mi vecino porque vive al lado, pero solo porque vive al lado, no tengo confianza, no lo conozco, no me relaciono. En cambio, en lo rural, el vecino no solo vive al lado, puede vivir más para allá, pero lo conozco, hay una relación de vecinancia como de confianza. Tal vez pase por la cuestión ahí de la relación de vecinancia, vecindad, por una cuestión de confianza. El otro es un vecino, le tengo confianza. En cambio, el urbano, el otro es un vecino, no significa que le tenga confianza. Solo vive al lado. No sé ni quién es. Sé, le conozco la cara, vive al lado, claro. Pero no tengo ni idea, no tengo confianza, no tengo vínculo, más que una pared por medio. Tal vez la noción de vecino, como lo está diciendo Yu, podría estar asociada en esto. El vecino a través de esta confianza, del otro que no es una potencial amenaza, y no el vecino por una proximidad física. En la ciudad, en lo físico, tal vez el vecino, en lo rural, el vecino es una cuestión de lazos, de confianza. Yo iba a decir que incluso los edificios están diseñados como para no encontrarse todo el tiempo, lo que estás hablando tú, Sami. Ah, es que no quiero escuchar el ruido de mi vecino, es que está haciendo esto otro. Entonces, no sé, yo creo que es como usar la palabra vecino, vecina, es como incluso para mentirnos de que hay un encuentro con, cuando no lo hay. Para mí prácticamente no hay lazo en este tipo de espacios. Si pensamos que los espacios privados con macroestructuras están imprimidos a fuego, están marcados a fuego, por la propiedad privada y por el miedo al desconocido porque amenaza la propiedad privada, es lógico que las materialidades, ahora sí, espacios, organicen las prácticas de modo tal de no encontrarnos con las otras porque son potenciales amenazantes. La propia arquitectura de un edificio nos llevaría a querer protegernos, evitar los encuentros, porque un encuentro es una posible amenaza de que me quiten algo. De vuelta, esta misma lógica de los otros potenciales amenazas hacen que las propiedades privadas tengan tanta relevancia en los espacios privados y que a nivel de arquitectura, hablamos ahora sí de espacios, materialidad que organiza las prácticas, los propios espacios están hegemónicamente instaurados para producir desencuentros con la finalidad única de evitar exponernos a encuentros amenazantes. Yo no entraría a decir de que en lo rural hay más posibilidad de encuentros. Incluso diría que aunque haya la relación de vecindad y una cuestión más, ahora trayendo la cuestión de vecindad como de confianza y no de sospecha del otro, no diría que eso alcanza para hablar de encuentros. De vuelta, no confundiendo lo rural con el campo, la rosa. Por esto mismo. Para evitar llegar y decir, ah, es campo. Porque si pudiéramos marcar la diferencia, lo diferente que hay como las lógicas, mira que alguien se interese en la lógica de lo rural y no paró para pensar. Y diga, ay, no, mejor no quiero ir al campo. O sí, o voy a ir a un campo donde tenga lógica de lo urbano. O no, me interesa la lógica de lo rural, entonces tengo que repensar mis modos y mis hábitos. No creer que porque salgo de la ciudad voy a lo rural. Puede ser que esté en el campo, pero yo dejaría tal vez lo rural como un término, ¿no? Un término distinguible del campo. La ciudad y el campo, llamarlo. Puede ser que en el campo opere la lógica del urbano.
o en la ciudad, en el conventillo, la vecindad, opere la lógica de lo rural. Que vienen los cruces que Meche trajo otra vez problematizando, ¿no? Todo bien. Si no fuera lo rural en el campo y lo urbano en la ciudad, son las lógicas de cómo está lo urbano en el campo y cómo está la lógica de lo rural en la ciudad. ¿Qué podríamos aprender de cada uno? Só para não perder uma coisa que habló, usted cree entonces que campo está para ciudad y rural para lo urbano, ¿sería esto? Campo y ciudad como dos geografías, Uhum. ¿no? Y después la lógica de lo urbano y la lógica de la rural con relación a la lógica de lo urbano, el otro como un potencial amenaza, la lógica de lo rural, el otro como un vecino. Y vecino en lo rural tiene que ver por confianza, y no como vecino en lo urbano tiene que ver con proximidad física. La lógica de lo rural pasaría por una confianza, el otro es un vecino, que confío, por eso le dejo que entre en mi propiedad privada. En lo urbano, la lógica de lo urbano, en las ciudades, el otro es una potencial amenaza, desconfío, aunque sea mi vecino.